Los miércoles hablamos de salud. Hoy tenemos dos entrevistas con consejos muy interesantes. Enseguida recibimos a nuestro médico especialista en geriatría, a René de la Mar. Pero antes queremos fijarnos en los trastornos en el sueño. Muchas personas tienen serios problemas para dormir. Hay solución, por eso hemos invitado a la doctora Eugenia Estrela. Ella es neurofisióloga del Hospital San Roque, en Las Palmas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Porque sí, hay solución, ¿no? Sí, hay Siempre. solución, en muchos casos hay solución. Sí. ¿Cuáles son los trastornos más habituales del sueño? Lo más frecuente, el insomnio, es el que tiene la mayoría de las personas o ha tenido en algún momento de la vida, pero también es muy importante el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La apnea del sueño, que muchas veces hemos oído hablar de ella, pero ¿qué es exactamente? ¿Dejamos de respirar durante la noche? Sí. Durante el sueño, no en vigilia, sino durante el sueño nocturno, se deja de respirar durante más de 10 segundos y eso provoca que el cuerpo se alerte. Entonces, al alertarse, el sueño se estropea, se interrumpe y no deja que sea un sueño reparador. Esto ocurre durante muchas veces durante toda la noche y hace que el sueño sea muy fragmentado y no es un sueño que sea refrescante ni sirva para estar bien al día siguiente. Y cuando hablas de muchas veces, doctores, ¿de cuántas estamos hablando? ¿De 30 a lo mejor? Muchas más. Sí, muchas más. Muchas más. Se establece un índice que es por hora, ¿vale? Entonces se llama el índice de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Es leve cuando es entre 5 y 15 apneas por hora, moderado entre 15 y 30 y más de 30 ya se habla de un síndrome, pero estoy hablando por hora, 30 apneas o hipopneas por hora de sueño. Hora. Es severo cuando es más de 30. ¿Y dejamos de respirar durante cuánto? ¿Unos segunditos? ¿Milésimas de segundo? Para que sea una apnea tiene que ser de 10 segundos de duración o más. A veces puede durar cerca de un minuto. Sí. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué ocurre ahí en nuestra garganta para dejar de respirar? Lo que ocurre con la apnea es que se cierra la vía respiratoria, se colapsa la vía respiratoria durante la relajación muscular del sueño. Los músculos que dilatan la faringe y la laringe pues se bloquean. También influye mucho la morfología que se tiene en la garganta. Entonces, dependiendo también de la posición, por ejemplo, boca arriba es mucho más fácil que se colapse. Sí. Entonces, la apnea se produce cuando esa vía respiratoria se cierra, no entra el aire por la vía respiratoria. ¿Qué tipo de pacientes lo padecen? ¿Edad? Normalmente varones y obesos, eso sería ya lo más común, ¿vale? Pero puede ocurrir personas delgadas que tengan problemas de las vías aéreas, por ejemplo, desviación del tabique, hipertrofia de cornetes, hipertrofia de amígdalas o en la mandíbula un poquito más hacia atrás. Normalmente se da cuenta, claro, la pareja o la persona que está durmiendo a tu lado es la que se da cuenta de que algo pasa, ¿no? Claro, la pareja se asusta porque la pareja ronca y de repente deja de oírla roncar durante unos segundos, creen que no está respirando y de repente hay un bufido posterior, un sobresalto posterior que es más fuerte todavía. Lo que asusta es ese cese de respiración, entonces la pareja muchas veces intenta despertar al compañero o a la compañera para que respire otra vez. ¿Y eso es lo correcto? ¿Hay que despertar? Sí, bueno, hay que despertar. El cuerpo se despierta solo, ese es el problema de la apnea. No deja dormir. No descansas nada. Claro, son constantes despertares. A veces son conscientes, a veces el paciente nota que se despierta porque le falta el aire, otras veces no, se pasa a sueño superficial. Lo correcto es, bueno, intentar dormir de lado, evitar la posición boca arriba, intentar adelgazar y, bueno, comprobar que realmente hay un síndrome de apnea del sueño. ¿Te parece, doctora, que entremos en la habitación del sueño, que entremos en esa habitación que tienen en el Hospital San Roque, en Las Palmas, para ver qué ocurre ahí dentro? Porque digamos que es donde se pueden hacer una serie de pruebas que identifican si el paciente realmente está padeciendo apnea del sueño, ¿no? Sí. La prueba se llama polisomnografía nocturna. Polisomnografía. Es el registro de diferentes parámetros para saber si el paciente está en qué fase de sueño se encuentra, para saber si está roncando, el flujo del aire que entra y sale por la nariz y por la boca, los movimientos del abdomen y del tórax al respirar, los movimientos de las piernas y la saturación de oxígeno en sangre. Todos esos parámetros se registran en un ordenador, se registran en la noche, el paciente pasa la noche con nosotros. Todos los sensores se colocan en el cuerpo del paciente, en la cabeza, en la zona de la cara, en el tórax, en el abdomen, un pulso oxímetro en el dedo y tiene que dormir con esos electrodos pegados
para que nosotros veamos cómo entran esas señales, que es lo que se está viendo. Ese gráfico que estamos viendo ahora mismo se nota los momentos en los que deja de respirar la persona. Sí. Ese gráfico, de todas maneras, es el gráfico de la poligrafía ambulante, el estudio que se hace que se puede hacer en domicilio, ¿vale? Se registra solamente, no se puede ver ahí las fases de sueño, se registra solamente los parámetros respiratorios, la entrada del aire, la posición, los movimientos del tórax y la saturación de oxígeno. Son pruebas, por tanto, que también se hacen desde casa, ¿no? También se puede hacer en casa. El paciente viene, le colocamos mira, aquí se está viendo, ese es el pulso oxímetro que se coloca como si fuera un reloj. Hay otro aparato que se coloca en la zona del pecho y ahí es donde se va grabando todo lo que ocurre por la noche. Se programa para que empiece a grabar a partir de las 11 de la noche o de las 12 de la noche. Se le explica al paciente cómo tiene que colocarse los sensores y después nos lo trae y nosotros lo descargamos en el ordenador para estudiarlo. Y está toda la noche con esos aparatos puestos. Está toda la noche con eso puesto, sí. ¿Hay algunos resultados que te hayan sorprendido especialmente, doctora? Bueno, a veces cuando hacemos estudios de sueño, nosotros la mayoría son para el diagnóstico de apnea del sueño y la corrección de esa apnea, que es utilizar un aparato que se llama CPAP. Le ponemos en la mitad de la noche la CPAP para quitar esas apneas. Es una especie es como una ventilación mecánica y abre la vía respiratoria y evita que se colapse. A veces es difícil llegar a la presión adecuada y a veces se descontrola el paciente. A veces parece que a medida que va subiendo la presión no se llega a corregir. Esa sería la mascarilla con la que se coloca la CPAP. Esa es una mascarilla buconasal. Sí. ¿Vale? Esa mascarilla va conectada al aparatito. Eso sí que es el registro de una polisomnografía nocturna. ¿Vale? Toda la raya. Un montón de rayitas. Sí. Bueno, y ese es el amplificador donde van conectados todos los cables que colocamos con los electrodos, con los sensores. ¿Roncan fuerte, intensamente durante la noche? ¿Es sinónimo de que tenemos apnea? No. Existe el ronquido simple y simplemente es que se ventila, digamos que vibran la zona de la vía aérea superior, produce el ronquido, pero no produce apnea. ¿Y es genético, hereditaria la apnea? La apnea tiene más que ver con la obesidad, con los hábitos de sueño, que más que hereditario. Hereditario a lo mejor sí se hereda alguna malformación mandibular o algún tipo de morfología de la cara que estreche la vía respiratoria. ¿Y es crónico? ¿Empeora con el tiempo? Sí, empeora con la edad, empeora con el sobrepeso. Puede mejorar muchísimo si se adelgaza mucho. ¿Tiene cura? Tiene cura con lo que estaba explicando, con la CPAP, con la ventilación que él estaba comentando. También hay cirugías de la vía respiratoria para abrir la vía respiratoria y que ya no se colapse más cuando hay problemas de hipertrofia de amígdalas o la úvula, que es muy grande, o la base de la lengua también cuando es muy grande. Eugenia Estrela, neurofisióloga, sí. Vaya nombre, neurofisióloga del Hospital San Roque Las Palmas. Muchas gracias por haber venido a la tele. Muchas gracias a ti por y por invitarme. mostrarnos todas estas cosas tan interesantes que hacen ahí en el hospital, al fin y al cabo para mejorar la salud de todos. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les invito ahora a seguir cotilleando casas históricas de Canarias. Hoy